En América Latina se agudiza la crisis alimentaria que amenaza al llamado granero del mundo. La guerra en Ucrania pone una vez más en evidencia las deficiencias de la producción de alimentos en nuestra región. La región de América Latina y el Caribe juega entonces un papel fundamental en la seguridad alimentaria global, según lo afirma la Oficina Regional de la FAO. Pese a que la producción en América Latina alcanzaría para alimentar a toda su población, el Programa Mundial de Alimentos prevé que la región atravesará una de las crisis más agudas en su historia en materia de inseguridad alimentaria como consecuencia de esta guerra en Ucrania. También actualmente unos 9.3 millones de latinoamericanos sufren inseguridad alimentaria. El Programa Mundial de Alimentos calcula que a raíz de esta guerra se podrían ver afectados unos 13.3 millones de personas. Adicionalmente también hay cambio climático y otros factores que vamos entonces a analizar con nuestra segunda invitada del día. Ella es Carolina Trivelli, asesora en análisis estratégicos e innovación de la FAO para América Latina y el Caribe. Gracias, Carolina, por estar con nosotros en Directo América de France 24. Buena mañana del martes. Le pregunto entonces la situación real, la situación de seguridad alimentaria en nuestra región. Buenos días, Raúl. Muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, estamos enfrentando una situación de altísima preocupación en el mundo, pero en América Latina y el Caribe en particular. Esta no es una situación que ha sucedido de la noche a la mañana. Esto es una situación que ya viene de unas tendencias preocupantes. Solo para ilustrarlo, entre el 2014 y el 2020, la inseguridad alimentaria moderada o grave aumentó 16 puntos porcentuales en América Latina y el Caribe, pasando de 30% a 41%. Pasando a 41%, muy por encima del promedio global, que es 30%. Esto se explica por la reducción en el ritmo de mejora económica y de reducción de pobreza en la región y por fenómenos climáticos que han estado afectando a la región. Pero esto se ha visto acelerado y agravado por la crisis derivada de la pandemia, derivada de la COVID-19, y por la subsecuente crisis económica que ha afectado a los países de la región. Sobre ello, más los problemas climáticos, como tú decías, más la guerra en Ucrania, la situación es de altísima preocupación y se espera una situación aún más grave para este año, ¿no? Esta situación aún más grave que se espera para este año, pues lamentable realmente. ¿Cómo se pudiera agravar? Digamos, el factor determinante sería el cambio climático, sería la situación económica de nuestra región de América Latina y el Caribe. ¿Cuál sería ese factor determinante que agravaría todo el panorama? Desgraciadamente, en la región no tenemos un factor determinante, tenemos la confluencia de un conjunto de factores, ¿no? Un Sí. proceso de recuperación económica más lento del esperado, que se traduce en un proceso de reducción de pobreza y de menos capacidad en los hogares, en particular en los más pobres, para adquirir alimentos suficientes para alimentarse de manera independiente, con situaciones de gobiernos que han quedado muy golpeados después de la pandemia, por lo tanto, con limitado espacio fiscal para seguir generando procesos de ayuda a las familias más pobres, más cambio climático, más restricciones al comercio que afectan la, por ejemplo, disponibilidad de fertilizantes suficientes en la región o acceso a fertilizantes con muy alto costo que pueden traducirse en reducciones de la producción. Como tú decías, América Latina produce más alimentos de los que consume, pero Sí. también América Latina es una de las regiones más desiguales del planeta. Por lo tanto, la accesibilidad a Claro. esos alimentos no es igual para todos los latinoamericanos y caribeños. Ahí, Carolina, abrimos entonces la puerta para dos preguntas que tengo para hacerle. La primera, vamos a empezar con la primera. ¿Cómo podría entonces alcanzar nuestra región la autosuficiencia para evitar esta crisis alimentaria? O si estamos muy lejos de alcanzarla, digamos, sobre todo en la materia de mitigar esas desigualdades y hacer una distribución lo más equitativa posible de los alimentos, teniendo en cuenta que nosotros producimos para alimentar, para ser autosuficientes. Pero ¿cómo hacer entonces para que esos alimentos lleguen a las personas? Efectivamente, como tú dices, el problema de América Latina no es un problema de la cantidad total de alimentos que se produce, sino de dónde se producen, cómo se distribuyen entre los países y subregiones y, sobre todo, cómo distintos grupos de los ciudadanos de América Latina y el Caribe
pueden acceder o no a esos alimentos. Desgraciadamente, en América Latina y el Caribe, la reducción de pobreza se quedó estancada desde 2014 para las zonas rurales, desde 2016 para zonas urbanas, o se redujo muy lentamente, y eso con la pandemia ha generado un problema de acceso, de capacidad de los pobladores a una canasta básica alimentaria mínima. A eso se une que en este último periodo lo que estamos viendo es una alta inflación de los alimentos. Entonces tenemos familias que tienen menos dinero disponible para ir a los mercados a comprar alimentos, y tenemos a la vez alimentos cada vez más caros. Por lo tanto, la capacidad real de las familias para agenciarse alimentos suficientes ha disminuido de manera importante, afectando, por supuesto, a Claro. la porción más vulnerable de la distribución. Entonces, el problema aquí central hoy día es asegurar que todos los latinoamericanos y caribeños tengan acceso físico, es decir, que hayan alimentos disponibles, y Sí. acceso económico, es que puedan consumir una canasta alimentaria básica. Y ahora sí voy con la segunda pregunta también que le tenía pendiente. Los fertilizantes, un 300% más caro. ¿Cómo reducir esta dependencia de los fertilizantes que venía mayoritariamente de Rusia? Y también le quiero preguntar, no sé si tiene esa respuesta de cómo hacer para producirlos aquí, para mitigar esa escasez de fertilizantes que posiblemente se pueda alargar porque la guerra continúa. Efectivamente, como región, la mayor parte de los países de América Latina y del Caribe son dependientes de importaciones de fertilizantes de otros lugares, siendo Rusia uno de los principales exportadores. Hoy día hay dos problemas. Uno, restricciones al comercio de fertilizantes por problemas de movilidad, de congestión. La Federación Rusa ha ampliado la cuota de exportación de fertilizantes, o sea que eso debería ayudar a aliviar el problema. Pero también hay un problema, como tú señalas, de precios, ¿no? Y esto no se debe solo a la guerra, sino al incremento sostenido en los precios de los combustibles, insumo principal para la creación de los fertilizantes. Y por ello tenemos, al igual que en el caso de los alimentos, poco abastecimiento y un Sí. cambio en la oferta global de fertilizantes, pero además un alto costo de esos fertilizantes cuando se consigue. Entonces tenemos dos problemas: de oferta de stock físico Claro. y de altísimos precios. Nuevamente, los productores de menores recursos, que son productores de alimentos para la región, enfrentan un problema serio, porque si bien han subido los precios de sus productos, han subido muchos más sus costos, ¿no? Claro. Entonces sus posibilidades de producir se ven afectadas.